33 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana, 20 grados la actual temperatura en la comarca Viedma Carmen de Patagones, la humedad del 39%. Vamos a hablar justamente con el comisionado del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. Sí, hubieron inspecciones en penales de la provincia de Río Negro y queríamos conocer al respecto cómo se habían, o por lo menos cuál había sido la evaluación que hicieron ellos. Es Kevin Nielsen. Kevin, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Fedorco lo saluda. Poder charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Kevin, fue la semana pasada, ¿no? Visita, si no me equivoco, estuvieron por Viedma, estuvieron por General Roca, no sé si fueron a sacarlo de Bariloche. Exactamente, la semana pasada, dos comitivas en realidad, nos hemos dividido el trabajo, tanto en la localidad de Viedma como en Roca y en Cipolletti. Hemos realizado una visita de inspección a, como bien lo comentabas, a unidades penitenciarias y policiales de la provincia, ¿sí? También a residencia de adultos mayores y a dispositivos de niños, niñas, adolescentes. Por ahí, para que el que está escuchando y quiere saber a qué se refieren con estas inspecciones, nosotros somos un organismo, una institución nacional creada por ley que tiene por función realizar visitas de inspección con y sin previo aviso a todo espacio, ámbito o establecimiento de privación de libertad, en sentido amplio, es decir, tanto aquellos tradicionales como cárceles o comisarías, como también todo otro ámbito administrativo donde las personas, administrativos me refiero a que inclusive dependen del Poder Ejecutivo, de otras órbitas, donde las personas no pueden salir por su propia voluntad, ¿sí? Entonces, bueno, esta ya es la segunda visita que hacemos a la provincia de Río Negro. Anteriormente estuvimos en el año 2021, y esta es una visita, como nosotros denominamos, de seguimiento, es decir, donde se evalúa si se cumplieron las recomendaciones realizadas en aquella oportunidad, ¿no? Bien, Kevin, y le iba a consultar, ¿no? ¿Fue sorpresivo o fue con el aviso de decir, bueno, la vez anterior le dijimos que habían que hacer algunos cambios, en este caso, ¿se venía a ver si eso se había consolidado? Bien, es una buena pregunta, porque la ley indica que las visitas del Comité Nacional pueden ser sorpresivas, esto es decir, de hecho tienen mayor eficacia cuando son sin previo aviso, porque bueno, es donde mayormente se refleja la realidad, ¿no es cierto? Y la visita sí fue sorpresiva, lógicamente también por una cuestión de que aprovechamos también para tener reuniones institucionales. Bueno, podrían saber las autoridades que estábamos en la provincia, más no necesariamente los establecimientos que vamos a inspeccionar. Eso siempre se mantiene en resguardo. Y las autoridades se enteran en el mismo momento que estamos inspeccionando la unidad. Particularmente, para que te des una idea, hemos viajado una comitiva con aproximadamente 20 personas que nos hemos dividido, e inclusive las inspecciones son simultáneas, ¿no? Bien, permítame preguntarle, Kevin, por Viedma, ¿cómo estuvo? Sé que estuvieron en el penal, como usted me decía. ¿También se hizo comisarías en Viedma? Sí, también se hicieron comisarías. Tanto los ámbitos de detenciones del servicio penitenciario como policiales, bueno, son los ámbitos tradicionales de encierro, y ahí nosotros como comité lo que hacemos, bueno, como su nombre lo indica, es chequear, digamos, relevar tanto las condiciones de habitabilidad, de infraestructura, pero también otro tipo de situaciones que puedan generar vulneraciones de derechos. Cuando nos referimos a vulneraciones de derechos, nos referimos a la violación de los pactos internacionales en materia de derechos humanos, de la Constitución Nacional, de la normativa legal que rige y debería regir estos lugares, ¿no es cierto? Nosotros lo que relevamos son cuestiones, por ejemplo, en las comisarías, relevamos también la existencia de malos tratos por parte del personal policial al momento de la detención, cómo es la actuación del personal policial en la vía pública cuando realiza las detenciones, cuando procede a los allanamientos, cómo es el trato de las personas cuando son recibidas en el lugar de detención, básicamente para verificar que se cumpla con la ley y no se produzcan, bueno, estos actos que están prohibidos internacionalmente y que Argentina ya hace varias décadas ha ratificado la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, y más recientemente también ha creado estos organismos, ¿sí?, que se dedican a inspeccionar con una finalidad básicamente preventiva, ¿no es cierto? Claro, yo me preguntaba si cuando ustedes van a dialogar, me imagino con alguno de los detenidos, tiene que haber una denuncia previa, o directamente le dan la oportunidad a cualquier persona que justamente esté
imposibilitada de su libertad, de poder dialogar y poder plantear sin una previa denuncia, porque a lo mejor el hecho por el cual se quiere manifestar pasó hace un tiempo atrás. Exactamente, tal cual. A diferencia de lo que por ahí es el Poder Judicial, o hay provincias que tienen fiscalías especializadas en investigar este tipo de hechos, que bueno, actúan reactivamente ante una denuncia, nuestro trabajo es eminentemente preventivo, es decir que no solamente no se requiere ningún tipo de denuncia, sino que inclusive nosotros encontramos situaciones que quieren ser denunciadas al momento de la inspección, ¿sí? Y como bien decía, bueno, el contacto con las personas que se encuentran ahí alojadas, las personas privadas de libertad, es fundamental. La metodología, la modalidad de nuestra visita es con el ingreso, la ley indica el ingreso irrestricto en todos los ámbitos dentro de los establecimientos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros visitamos, ingresamos tanto a las celdas, a los módulos o a los pabellones y tomamos contacto directo, cara a cara, con las propias personas privadas de libertad, sin presencia del personal de custodia, ¿sí? Sea penitenciario o policial. De hecho, lo hacemos en la propia estancia de detención, en el propio módulo de alojamiento, muchas veces inclusive, bueno, por cuestiones de seguridad tenemos que encerrarnos con las personas y estamos, bueno, horas realizando entrevistas, en definitiva, donde hay muchas veces que relevamos situaciones que no quieren ser denunciadas, producto de, lógicamente, en este ámbito, que es el ámbito de los derechos humanos y de las violaciones de derechos humanos en estos contextos, hay mucho temor a represalias, ¿no es cierto? Porque generalmente las personas que son victimarias, es decir, los ofensores, tienen una relación de poder y una situación de poder total sobre las víctimas, ¿no es cierto? Así que muchas veces nosotros, hay veces que recabamos denuncias, hay veces que recabamos testimonios, pero de personas que no quieren denunciar situaciones, pero todo eso nos sirve para elaborar informes y recomendaciones a la autoridad. Y como bien vos decías, el diálogo es fundamental. ¿Para qué hacemos la visita? ¿Para qué hacemos la inspección? ¿Para qué hacemos los informes posteriores? Para poder dialogar documentadamente con las autoridades que tienen a su cargo estos lugares, léase Ministerio de Seguridad, léase jefaturas de policía o del servicio penitenciario, donde nosotros lo que hacemos es dar recomendaciones para que estos hechos no sucedan, es decir, para prevenirlos. Básicamente somos como un ojo externo e imparcial que da otra visión a las autoridades que tienen a su cargo estos lugares, una visión distinta de las que le da su propia agencia o sus propios subordinados, que son los encargados de estos lugares generalmente. Kevin, permítame preguntarle algo personal. ¿Cuánto hace que hace esta tarea? Bueno, particularmente desde que me egresé de la Facultad de Derecho ya hace 15 años. 15 años. 12 años, perdón. Hace 12 años me dedico específicamente a esta rama particular, que es la defensa de los derechos humanos, ¿sí? O sea, yo soy abogado y, bueno, primero empecé a trabajar con todo lo relativo a violencia policial y luego, finalmente, fui querellante en casos de violencia policial, en casos de gatillo fácil. Luego me especialicé en el ámbito carcelario, en lo que es inspecciones a centros de detención y particularmente ingresó al mecanismo de prevención de la tortura. En esta oportunidad electo por las 16 provincias que tienen conformados estos mecanismos. Hay también una aclaración que es importante: la provincia de Río Negro aún no tiene conformada una institución que se dedique a inspeccionar estos lugares de encierro y sin embargo tiene sancionada una ley desde el año 2010. Fue tal vez una de las primeras provincias a sancionarlo. Y hoy hay 16 provincias que lo tienen y sin embargo Río Negro aún no lo ha implementado. Este también fue un motivo de la visita, poder dialogar con las autoridades y viendo la pronta implementación. Imaginémonos que estos lugares se caracterizan por una opacidad total y absoluta. Es decir, generalmente las personas, la sociedad no sabe lo que ocurre en estos lugares. Por eso es tan importante que haya un organismo externo e imparcial que ingrese y los inspeccione. Y no nos referimos únicamente a los contextos de encierro por motivos penales, es decir, a las personas que están imputadas o condenadas por delitos, sino también a otro tipo de instituciones como los geriátricos, las instituciones de salud mental, los dispositivos que alojan niños, los hogares de niños, que muchas veces hay muchas vulneraciones de derechos en estos lugares, mucho maltrato, y bueno, en las últimas décadas Argentina ha sancionado estas leyes, que no fue una ocurrencia de Argentina, sino que fue una obligación internacional que nace del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, que dicen, ojo, estos lugares deben ser inspeccionados permanentemente, no deben estar cerrados a la vista de cualquier organismo estatal. Así es que
que nacemos estas instituciones, que somos instituciones de derechos humanos en general, pero sobre todo particularmente abocado a la inspección de los lugares de encierro. Bien, Kevin, le hice la pregunta cuántos años tenía de experiencia en esto, porque una vez dentro de mi función me invitaron, o sea, un detenido me invitó al penal de Viedma para hacer una nota, ¿no? Y la verdad que no conocía, había ido a la Caidí, así en Viedma, siempre detrás de una reja, pero en ese caso me imagino que la policía no estaba muy contenta conmigo para que vaya a visitar a ese detenido. Me mandó directamente al pabellón, o sea, me abrieron un par de rejas, atravesé el patio, si usted estuvo en Viedma, vio cómo es el penal, atravesé el patio, abrieron, y todavía recuerdo el sonido de la tranca, ¿sí? Todavía lo recuerdo. Y la verdad que, no digo que me trataron mal, pero que debe ser uno de mis temores más grandes. Y me imagino que en Viedma deben ser nenes de pecho comparado con otros penales en la República Argentina. O sea que lo que estaba tratando de reconocer y admirar, el hecho de meterse en un mano a mano, porque uno no sabe la reacción que se puede llegar a tener dentro de un grupo de detenidos que a lo mejor hace mucho tiempo que están reclamando por algo y no son escuchados. Y es muy complejo, o sea, en la teoría a lo mejor la gente que nos está escuchando cree que todo esto es sencillo, pero no lo es para nada. Eso es lo que quería reconocerle. Totalmente. Vos ahí mencionaste algo muy importante, que es que tal vez hace un tiempo que están reclamando por algo. Y bueno, cuando nosotros ingresamos a estos lugares, vemos que hay vulneraciones, no me refiero precisamente a Río Negro, porque dicho sea de paso, los hallazgos aún son reservados por un periodo que indica la ley, pero en general en el país encontramos vulneraciones de derechos muy profundas en las cárceles y en los lugares de encierro. Y cuando me refiero a vulneraciones de derechos me refiero a incumplimiento de parte del Estado de obligaciones legales y constitucionales, no me refiero a una decisión que puede tomar o no el Estado. Estamos hablando del cumplimiento de la ley, de cómo deben ser estos lugares en todo el mundo, ¿sí? Porque hay estándares internacionales que lo rigen. Muchas veces lo que encontramos es que se sostiene a lo largo del tiempo incumplimientos legales por parte del Estado, tanto en el acceso a la justicia, en el contacto con los abogados defensores oficiales que le provee el Estado. Hay detenidos que no saben de su situación procesal, no saben por qué están detenidos, no saben la situación de sus causas, no se lo explican correctamente. Hay detenidos a los que no avisan a la familia cuando lo detienen, y muchos otros que inclusive sufren otras carencias, como la falta de agua potable y la falta de una alimentación adecuada, un lugar donde dormir. La situación de las comisarías en todo el país es desastrosa, es calamitosa. Hay detenidos durmiendo en el suelo por larguísimos periodos de tiempo, que contraen enfermedades que no se encuentran en el medio libre. La verdad que son ámbitos donde se violan no uno, sino muchos derechos fundamentales. Y lógicamente eso genera frustración, tensión, estrés, y con eso tenemos que convivir cuando entramos a esos espacios de encierro. También es cierto que generalmente, y esto cuando inspeccionamos cárceles de todo el país, nuestra seguridad, hasta ahora nunca ha sucedido nada, porque también es cierto que ven a esta institución de derechos humanos, muchos se sorprenden la primera vez que ingresamos, primero por la confianza de ingresar a un pabellón y que un penitenciario ponga el candado en la reja y quedarse adentro. La verdad que muchas veces no lo pueden creer, pero porque también están habituados a una lógica en la que permanentemente tanto la sociedad como el servicio penitenciario y las policías le están diciendo que son peligrosos, y venimos personas que se sientan a hablar con ellos y a entrevistarlos, y la verdad que nunca hemos sufrido ningún hecho, ninguna agresión ni nada por el estilo. Lo que un poco también interpela la lógica del servicio penitenciario, que hay veces que nos escoltan a las celdas o a los pabellones numerosos cuerpos especializados y altamente entrenados, ¿sí? Y nos advierten de la peligrosidad de los internos que están ahí alojados. Y bueno, finalmente cuando ingresamos podemos charlar perfectamente con ellos y salir sin ningún problema. La verdad que muchas veces quedan, bueno, sorprendidos, ¿no es cierto? Porque en definitiva es eso, o sea, son personas que cometieron algún delito, muchas veces inclusive no lo han cometido porque hay inocentes también encarcelados, y que están cumpliendo una sentencia, pero también son padres, hijos, hermanos, son personas como cualquier otra. Y esto es lo que hacemos también nosotros. Nosotros cuando inspeccionamos no nos interesa la naturaleza de la causa, de hecho no la preguntamos. Esta es la lógica de derechos humanos. No la preguntamos porque en definitiva nosotros lo que vamos a velar y a monitorear sobre el cumplimiento de los derechos que tiene cualquier persona por el simple hecho de serlo, independientemente de su filiación política, de su color de piel, de su condición económica y también del delito que hayan cometido, porque en definitiva estamos hablando justamente no de privilegios, sino de cuestiones tan básicas como comer, como alimentarse y como no sufrir
torturas, ¿no es cierto? Bueno, me imagino que ustedes también deben saber, todo el equipo de trabajo, que hay una gran mayoría de la sociedad que no les gusta el trabajo que ustedes hacen y pretenden que las cárceles sean, a ver, una especie de un sistema de tortura, algo, a ver, como que se pretende de que se la pasen mal como para que no quieran volver, eso lo tienen claro, ¿no? Sí, hay una diferencia entre lo que es la pena legal, la que estudiamos todos los abogados en la carrera. Una de las primeras cosas que aprendemos es que las cárceles, como dice la Constitución Nacional, no será para castigo, sino para resguardo y resocialización de las personas. Es decir, son lugares donde las personas deberían entrar de una manera y salir de otra, con mucho acompañamiento de la Corte de Estado. Y bueno, y la cárcel que la sociedad tiene en su imaginario, ¿sí? Que es una cárcel que es para castigo. Hay un problema ahí, ¿sí? Hay poca cultura constitucional en general, ¿no? Pero este es un punto más donde hay un divorcio entre lo que la Constitución prescribe y lo que tal vez la gente pide, también fruto de los consensos que se emanan desde los medios de comunicación, esto hay que decirlo. Generalmente el preso es muy estigmatizado, la persona privada de libertad, estamos hablando de que generalmente además son personas pobres, pero dentro de las personas pobres son las más estigmatizadas de todas. Generalmente cuando se conoce una noticia de una cárcel se conoce lo peor de la cárcel. Nunca se conocen las buenas experiencias de la cárcel, nunca se conocen el emprendedurismo, el trabajo, la cultura, presos que se organizan para ayudar a un comedor, presos que piden perdón a sus víctimas y terminan ayudándolas, encuentro entre víctimas y agresores. Generalmente todas esas cuestiones que nosotros vemos a lo largo del país no es lo que más se refleja en la cárcel, se refleja lo malo, el motín, la violencia. Bueno, entonces esto genera también ese consenso social de que el preso debe sufrir. Se entiende de que más allá de la privación de libertad, que es lo que indica, también debe sufrir otros padecimientos. Bueno, estos padecimientos, esto será tarea de quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de la cultura de paz y el Estado de Derecho, de un poco torcer esa cultura, si se quiere, que es una cultura que muchas veces avala o acepta que hayan violaciones a los derechos humanos. La tortura, las pésimas condiciones de detención no solamente ofenden a la dignidad humana, sino que son totalmente contraproducentes para la seguridad pública. Yo soy un convencido que la gente lo que quiere es seguridad, la gente quiere que no le roben, quiere que cuando le roben encuentren a la persona que le robó, que le devuelvan su objeto robado y que la persona sufra una pena, inclusive. Pero esto último, hasta te diré, hay que ver, porque muchas víctimas lo único que quieren es recuperar lo que le robaron. Eso se comprueba en los estrados judiciales. Sin embargo, nos venden que la forma de dar seguridad muchas veces es el endurecimiento de las penas y que las personas privadas de libertad pasen muy mal cuando no tienen absolutamente nada que ver. Inclusive te diré que es contraproducente. Las personas privadas de libertad cuando sufren tortura, cuando sufren violencia, cuando no hay ofertas para resocializarse, terminan saliendo y terminan reincidiendo, ¿sí? Con lo cual, paradójicamente, lo que pide la gente, que es mano más dura, y inclusive sufrimiento dentro de estos contextos, termina repercutiendo en mayor inseguridad pública. Los países que tienen las tasas más altas de seguridad o bajas de inseguridad también son los países que tienen las cárceles más dignas, si se quiere. Entonces, la evidencia empírica a nivel mundial nos está mostrando lo contrario. Pero bueno, esto es batallar constantemente contra mensajes que nos llegan generalmente desde los medios de comunicación y además las personas desde el desconocimiento. También se opina, porque no se conoce en definitiva la cárcel real, sino que se conoce la cárcel que es reflejada en estos medios de comunicación. Bien, siempre la culpa la tenemos nosotros, Kevin, una cosa de loco, impresionante. No, bueno, no, siempre, no todo, siempre entramos en el todo. paquete nosotros. Bueno, ¿qué no, va a hacer? todo. No se haga problema. Bueno, Kevin, le agradezco muchísimo. Me imagino que la última consulta, luego de que se tiene la evaluación, de que ya está el trabajo, por lo menos como para brindar un informe, ¿ese informe dónde va a parar? ¿A dónde se brinda? Bien, nosotros elaboramos el informe. Por ley hay un periodo de reserva de 20 días en las cuales las autoridades, le remitimos el informe a las autoridades tienen 20 días para responder a este informe, es decir, bueno, esto es así, respecto a este punto estamos haciendo esto, etcétera. Entonces, luego de esos 20 días, con la respuesta de las autoridades, el informe se hace público, así que, bueno, no tenemos todavía una fecha certera, se está en proceso de elaboración del informe, luego se remite a las autoridades 20 días y luego se hace público, va a ser público en la web del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que es www.cnpt.gov.ar. Allí pueden ingresar también para ver
para leer a lo que les interesa el anterior informe de visita de la provincia de Río Negro, para conocer la situación carcelaria y el encierro de Río Negro, y bueno, también ver lo que hacemos y todas las actividades que tiene el comité.